señores alumnos, vamos a iniciar el presente módulo con nociones generales del derecho tributario. ¿Cuál es la naturaleza, la relación, el objeto, la clasificación y las fuentes del derecho tributario? Entendamos primero qué es el derecho tributario. El derecho tributario es el ordenamiento jurídico que regula los elementos esenciales del tributo, sus funciones y procedimientos, y que tiene como objeto de estudio las normas y principios tributarios abarcando la actividad financiera del Estado. Bueno, entendido este tema, vamos a determinar la relación jurídica que existe entre el Estado y el contribuyente. ¿Qué podemos entender de la relación jurídica? Podemos entenderla como aquella vinculación jurídica que existe entre el que detenta la potestad tributaria, en este caso el Estado, y el mismo que exige su cumplimiento a aquellos llamados a cumplirla, en este caso el contribuyente. También podemos entender como relación jurídico-tributaria a los derechos y obligaciones jurídicas que se originan para el ejercicio de la potestad tributaria. Seguidamente vamos a explicar que dentro del tema de la relación jurídico-tributaria puedes clasificarlo de las siguientes formas. La relación jurídico-tributaria de acuerdo a la prestación del tributo. Entendamos pues que prestación del tributo es la prestación de dinero que exige el Estado en el ejercicio de su poder en virtud a una ley. En este caso, la ley tributaria a través del Código Tributario. También está la relación jurídica por la obligación de restituir, que es aquella restitución de tributos arancelarios, así como de subsidios indirectos que operan en algunos supuestos, como por ejemplo el drawback. También tenemos la relación de los deberes formales, que son aquellos deberes que tiene que cumplir el contribuyente adicionalmente a los deberes materiales. En esto podemos entender, por ejemplo, cuando el contribuyente tiene que tener las declaraciones juradas, llevar sus libros contables y otros documentos de obligatorio cumplimiento. Del mismo modo, podemos entender que las obligaciones formales son independientes de las obligaciones materiales. También tenemos la relación por infracción de las normas, que en este caso podemos indicar que es la acción u omisión que importa la violación de normas tributarias siempre que se encuentren tipificadas. La evasión tributaria, el no cumplimiento con el pago tributario, pues va a generar la infracción de normas en la cual le da la potestad a la entidad, en este caso a la autoridad tributaria, ¿no es cierto?, de generar las sanciones pertinentes, ya sean sanciones administrativas como otras sanciones de índole legal. También tenemos la relación de carácter procesal. Es aquella relación que tenemos que entenderla como el conjunto de normas que se encuentran en las normas tributarias que regulan los procedimientos aplicables a las controversias que derivan de la relación tributaria. Bueno, ya que hemos especificado de manera general la relación jurídico-tributaria, nos toca ahora estudiar lo que es el objeto de la relación jurídico-tributaria. A todo esto, ¿cuál es el objeto? Entonces podemos señalar que el objeto de la relación jurídico-tributaria es el tributo, como parte de la actividad financiera del Estado, mediante la cual obtiene los recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. Entendido esto, cuando hablamos del índole financiero, pues tenemos que entender que lo financiero agloba o incluye lo que es ingresos y egresos. Y en este caso, lo que nos corresponde estudiar a nosotros son los ingresos. Entonces, ¿qué tipo de ingresos
primero, antes de entrar a los tipos, entendamos el concepto. Hemos encontrado un concepto que ha establecido el Fondo Monetario Internacional, el cual señala que los ingresos públicos son todas aquellas actividades, o bueno, todos aquellos ingresos no recuperables con contraprestación o sin ella, excluyendo las donaciones recibidas por el gobierno. Entendido este concepto, pasemos ahora a su clasificación. La primera clasificación que hemos desarrollado es la clasificación por la forma en la que se perciben los ingresos. Entonces tenemos dos, que son los ingresos ordinarios y los ingresos extraordinarios. Entendamos por ingresos ordinarios aquellos ingresos recaudados en forma permanente y estable a través de las leyes generales, y a los ingresos extraordinarios entendámoslos como aquellos ingresos eventuales que se recaudan a través de leyes especiales. Luego también tenemos otra segunda clasificación. Esta clasificación es si los ingresos son extraídos de la explotación de su patrimonio o de los particulares. Entonces podemos dividirla en dos también, que es el ingreso originario y el ingreso derivado. ¿Cuál es el ingreso originario? El ingreso originario es la actividad que realiza el ente público, en este caso el Estado, que a través de sus actividades percibe ingresos. Esos son ingresos originarios. En cambio, los ingresos derivados son los ingresos que obtiene de los particulares a través de los impuestos. Otra clasificación de los ingresos es por la naturaleza económica y el efecto que produce cada fuente sobre la economía. En esta situación podemos señalar también dos tipos de ingresos. Los ingresos corrientes, que se obtienen de modo regular y no alteran de manera inmediata la situación patrimonial del Estado, y los ingresos de capital, que se obtienen de modo eventual y que alteran la situación patrimonial del Estado. Continuando con nuestro tema, podemos ahora conversar, o en este caso explicar, el tema cuando existen ingresos con contraprestación y sin contraprestación. En este caso estamos hablando de ingresos tributarios, que son ingresos sin contraprestación, en el cual contenemos a los impuestos, sean impuestos directos, los cuales se dan a través de las remuneraciones, de beneficios laborales, de rentas, etc., y los ingresos indirectos, a los cuales contribuimos a través del IGB o del impuesto selectivo al consumo. También tenemos las tasas y las contribuciones. En los ingresos no tributarios podemos indicar que son aquellos ingresos que se obtienen a través de la venta de bienes del Estado o el pago, en este caso, de los servicios públicos que nos presta el Estado, así como también el pago de las multas y de las sanciones que impone el Estado a través de sus diversas entidades o instituciones. Entendido esto, señores estudiantes, ahora pasemos a desarrollar las fuentes del derecho tributario. Aquí quiero hacer un poquito, primero la explicación de fuentes. Fuentes es todo aquello a lo que nos basamos para desarrollar normas dentro del derecho. Cómo la norma surge, cómo surgen las situaciones jurídicas. Entonces las situaciones jurídicas surgen aquí de dos formas: por las fuentes directas y por las fuentes indirectas. Primero desarrollaremos las fuentes directas. ¿A qué fuente se remite el derecho tributario para generar el tributo? Primero tenemos por fuente por excelencia y primordial a la Constitución Política del Estado. En ella se regulan, ¿no es cierto?, cómo va a surgir el tema de los tributos, el tema de la obligación tributaria y la entidad que estará a cargo de controlarla. Otra fuente que tenemos como fuente directa son los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano
a través del Congreso de la República y promulgados por el señor Presidente de la República. Otra fuente por excelencia, como fuente directa, tenemos a las leyes tributarias y todas normas de rango legal. Obviamente que estas normas tienen que estar dentro del aspecto tributario. Otra fuente adicional, tenemos a las leyes orgánicas, en este caso, o leyes especiales, que crean tributos regionales o municipales. También nosotros tenemos y podemos señalar como fuentes a los decretos supremos y las normas reglamentarias que emite el Estado en el ejercicio de sus funciones. También tenemos como fuente a la jurisprudencia, es aquella pues resoluciones judiciales que han sentenciado sobre casos en los cuales existió controversia, vacíos que han tenido la necesidad de interpretación jurídica. En este caso pues tenemos que entender que la jurisprudencia puede generarse a través de los fallos del Tribunal Constitucional o de las casaciones de la Corte Suprema. Y por último, podemos indicar, bueno, en este caso tenemos que indicar que también están las resoluciones generales emitidas por la Administración Tributaria, que vienen a ser, por ejemplo, las resoluciones que emite el Tribunal Fiscal y la doctrina de índole tributario. Todo eso, señores estudiantes, son las fuentes a las que recurre el derecho tributario para crear normas y para crear relaciones jurídicas entre el Estado y el contribuyente. Bien, entendido ya lo que son las fuentes directas, desarrollemos ahora las fuentes indirectas. Las fuentes indirectas del derecho tributario están reguladas en el artículo 3 del tercer párrafo del Código Tributario, que a la letra dice que cuando no existan disposiciones expresas en este código para la solución de un caso, regirán supletoriamente las leyes tributarias análogas, los principios generales y normas de derecho tributario, del derecho público y del derecho privado que más se avengan a la naturaleza y fines del derecho tributario. En este caso, señores estudiantes, podemos decir que son fuentes indirectas o supletorias las leyes tributarias análogas. En este caso, podríamos indicar leyes que se han generado fuera del sistema tributario, pero que tienen la misma función, el de establecer tributos, los principios generales del derecho tributario y las normas del derecho tributario, del derecho público y del derecho privado. Entonces, señores, aquí concluiremos pues la parte de las nociones generales del derecho tributario. No sin antes agradecerles, en este presente capítulo seguiremos estudiando este módulo con los demás capítulos que vengan. Muy agradecidos atentamente sus servidores.